Buenas noches, bienvenidos al Templete. ¿Qué es esto?, se preguntarán, y conociéndonos aún más. Yo creo que alguien puede ir intuyendo por el nombre y por las pistas que se han ido dando este tiempo atrás de qué va esto. Cofrade, desde luego, eso es más que evidente. Pero respondamos esa pregunta, ¿qué es el Templete? El Templete se abre camino como un nuevo programa audiovisual dedicado a este mundo nuestro que es el de las cofradías. Hemos pensado en comenzar tratando asuntos de nuestro pueblo para abrirnos camino y luego ya iremos ampliando conforme la demanda vaya creciendo. Y si no, pues en nuestro pueblo nos quedamos mejor que en casa en ningún sitio. El Templete es el nombre que lleva este proyecto que tiene por objeto, en primer lugar, divulgar nuestras propias cofradías, que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros mismos conocemos. Y es que en gran medida nuestra profesión, la de nuestro presentador, que enseguida conocerán, que es periodismo, y la mía propia, que es historia del arte, requiere de ir más allá, de comprometernos con nuestra propia sociedad a través de los medios actuales. Ese es el espíritu divulgativo con el que nace el Templete, cuyos directores somos los primeros interesados por saber, conocer y compartir dentro de este marco que nos ofrecen nuestras cofradías, nuestras hermandades, que recordemos son el patrimonio común que nos pertenece a todos, del que todos formamos parte y del que nos sentimos tan dentro. Por otro lado, este medio quiere poner voz a muchas posturas, pero sobre todo quiere poner la mesa para un diálogo que es necesario. Quiere confrontar posturas y a través de su tertulia pretende incentivar un pensamiento que nos ayude a afinar nuestros sentidos, a retroalimentarnos unos a otros y en definitiva a ser mejores cofrades. Sin más, os damos la bienvenida, esperando de vosotros siempre una respuesta, una opinión, un argumento, una postura, pero siempre de la forma más respetuosa, más cordial y más comprometida. Quédate con nosotros para que no te lo cuenten. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer programa del Templete. Mi nombre es Emilio Ángel y para mí es un auténtico honor presentar el que comienza hoy como el primer programa cofrade en esta tierra. Un proyecto pensado desde Pozo Blanco para Pozo Blanco, pero con la mirada puesta también en el Valle de los Pedroches, una tierra con un patrimonio religioso, histórico y humano tan inmenso que merece ser contado y escuchado. Los Pedroches han dado forma durante siglos a una identidad cofrade rica, diversa y profundamente arraigada. Cada pueblo, cada hermandad y cada rincón guarda una historia que merece tener su propio espacio. Y hoy comenzamos ese camino con la ilusión de dar voz a todo ello. Este programa nace para convertirse en un punto de encuentro, un lugar donde reflexionar, conversar y compartir visiones sobre nuestro patrimonio cultural y espiritual, pero también un espacio cercano donde las experiencias personales tengan su hueco. Y antes de adentrarnos en contenidos más concretos, quiero que sepáis algo importante. En estas primeras emisiones vamos a tratar temas más generales, más amplios. Queremos que sirvan para dibujar el perfil de los que estaremos aquí sentados en esta mesa, para que sepáis qué pensamos, de dónde venimos y, como se suele decir, de qué pie cojeamos. Una vez asentadas esas bases, ya entraremos en debates más específicos y profundos. Y ahora vamos a conocer a los tertulianos. En primer lugar nos acompaña Juan Cruz, director y a la vez colaborador de este programa, y natural de Pozo Blanco, cuya profesión es historiador del arte. Juan Cruz es alguien que conoce nuestro patrimonio desde que era un niño, no solo desde los libros, sino también desde las calles por las que ha crecido.
Su mirada combina la técnica con lo emocional, algo que aporta una profundidad especial a su trabajo. Juan Cruz, es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Pues bien, Emilio Ángel, aquí con muchas ganas de empezar con este proyecto nuevo que se nos abre camino. Ya, como bien has presentado, como bien lo hemos presentado, es el templete y vamos a ver qué nos depara esta experiencia. ¿Con ganas de comenzar? Con muchas ganas de comenzar. Muchas gracias, Juan Cruz. Y junto a él contamos con Diego, nuestro otro colaborador, también historiador del arte y natural de Torredonjimeno. Su formación le ha permitido analizar con rigor la evolución de nuestras expresiones artísticas y religiosas, pero su sensibilidad personal le añade esa capacidad de interpretar el patrimonio no solo como objeto de estudio, sino también como elemento vivo de nuestra sociedad. Diego, bienvenido. Te hago la misma pregunta que a él. ¿Qué tal estás? ¿Cómo afrontas este nuevo proyecto? Pues buenas noches. Estoy bien, muy ilusionado, muy motivado con esta nueva experiencia y ya está, con mucha disposición pues para afrontarla de la mejor manera. Me gustaría también decir que aunque yo soy natural de Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, llevo ya 9 años vinculado a Pozo Blanco, relacionado con este ambiente. Y por ello tiene sentido también un poco Claro. mi participación. Es buen aquí. conocedor de esta tierra. Exactamente. Pues muchas gracias y bueno, antes de avanzar quiero plantear unas preguntas un poquito más personales, ¿vale? Empiezo contigo, Diego. ¿Hubo algo en tus estudios o en la tradición de tu tierra que te ayudara a mirar de forma distinta aquello que siempre habías vivido en las calles y en las hermandades? Pues sí, en ambos ámbitos, porque por un lado diría que precisamente en mi pueblo, en Torredonjimeno, la particular idiosincrasia de las cofradías o de algunas de las cofradías de mi pueblo ha marcado mucho mi forma de ver el mundo cofrade, sabiendo valorar un poco esa serie de cosas particulares, originales, identidades locales, formas de expresión. Y eso me lleva también un poco a estudiar el ámbito de la historia del arte, en el que, aunque a veces parezcan un poco incompatibles o irreconciliables, el ámbito de la historia del arte, de lo más profesional, de lo más académico, con lo cofrade, son dos ámbitos perfectamente reconciliables y compatibles, como de hecho en este programa vamos a intentar hacer ver. Muchas gracias y ahora voy contigo, Juan Cruz. ¿Recuerdas algún momento, alguna imagen de tu infancia en Pozo Blanco que despertara tu interés por el patrimonio y por el mundo que hoy estudias? Pues mira, Emilio Ángel, de mi infancia tengo dos imágenes especialmente grabadas, que era cuando un tío mío me llevaba a ver a Jesús Nazareno los martes santos Él tenía una pareja que formaba parte del cortejo procesional y íbamos durante toda la procesión a ver a Jesús y eso es una imagen que a mí me ha impactado fuertemente en la infancia. Y como no podía ser de otro modo, la Virgen de Luna, ¿no? Yo siempre recuerdo, incluso con cierto temor, ser niño y asistir a la romería, ver los tiros, y siempre llama la atención, ¿no? Y eso me ha ido despertando un interés que me ha ido haciendo querer saber más poco a poco y en ese camino seguimos. Pues muchas gracias, Juan Cruz. Y bueno, antes de conocernos un poquito... Bueno, Emilio Ángel, nos tendrás que contar algo tú también tuyo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos algo de tu infancia. Pues mira, yo estoy estudiando periodismo actualmente y bueno, de mi infancia al nivel relacionado con el mundo confrade, pues recuerdo que mi madre, por ejemplo, fue la que me metió en este mundo y me llevaba siempre a ver las procesiones, lo típico, ¿no? Y yo he ido creciendo, bueno, ya lo contaremos a lo largo del programa probablemente. He ido desarrollando totalmente. Y aquí estoy aquí presentando este primer proyecto mío como periodista, con mucha ilusión y muchas ganas. Muy bien, pues perfecto, Emilio Ángel. Bueno, pues después de conocernos un poquito más y mejor, y de entender de dónde vienen vuestras miradas y vuestras inquietudes, creo que ya podemos adentrarnos un poquito más en el contenido central de este programa, ¿vale? Como he comentado al principio, estas primeras emisiones van a tratar temas más generales y más amplios, que nos ayuden a situarnos, a saber desde dónde habláis vosotros y a que quienes estén detrás de la pantalla puedan conocer vuestro criterio, vuestra sensibilidad y vuestra forma de interpretar nuestra realidad cofrade, ¿vale? Y hoy, para comenzar este camino, hemos querido hacerlo con una pregunta que parece muy sencilla, pero que en realidad es muy profunda en su respuesta. Y la cuestión que ponemos hoy sobre la mesa es: ¿qué es ser cofrade?
Una pregunta que parece simple, pero que cada persona responde desde su historia, su fe, su experiencia, su tradición familiar o incluso desde su mirada cultural y patrimonial. Ser cofrade no es una definición en el diccionario. Es sentimiento, es identidad, es memoria, pero también es comunidad, compromiso y evolución, perdón. Y precisamente por eso creemos que es el mejor punto de partida para este proyecto, porque nos permite hablar de lo esencial, de lo que nos une y también de lo que nos diferencia, ¿no? Hoy queremos reflexionar juntos sobre qué significa realmente ser cofrade en nuestros días. ¿Qué hay detrás de esa palabra? ¿Qué valores la sostienen? ¿Cómo ha cambiado con el paso del tiempo? ¿Y qué representa en pueblos como el nuestro, ¿no? Donde la tradición no es una fecha en el calendario, sino que es una forma de vivir y de sentir. Así que, si os parece, vamos a comenzar esta tertulia respondiendo cada uno de vosotros, desde vuestro punto de vista profesional y personal, a esta pregunta que abre tantas otras. ¿Qué es para vosotros ser cofrade? De manera concisa, no de que ya lo iremos detallando. Yo creo, Emilio Ángel, decías desde un punto de vista personal y profesional, yo te voy a responder desde un punto de vista personal. Yo considero que ser cofrade, en primer lugar, significa ser católico. Creo que es una cosa totalmente inseparable del término cofrade. O actualmente hay ciertas tendencias que quieren demostrar como que no tiene por qué, ¿no? Sí tiene por qué. Claro. Ser católico, o sea, ser cofrade, perdón, implica ser católico 100%. Y en este sentido, yo lo considero una vocación, es decir, una manera de vivir la fe, ¿no? Un carisma, diríamos. El Catecismo de la Iglesia define el carisma como una gracia del Espíritu Santo. Yo creo que un carisma, más o menos todos nos podemos hacer a la idea de lo que es. A lo mejor cuando lo vivimos desde el punto de vista de una orden religiosa, implica tener ciertos valores a la hora de vivir la religión. Entonces yo creo que es un carisma, una vocación, ¿vale? Implica, por tanto, ser católico. Vale, pues queda muy clara tu definición. Diego, ¿qué es para ti ser cofrade, Diego? Pues es cierto que si nos fuéramos, como tú has dicho antes, a una definición de diccionario, el ser cofrade significaría simplemente el pertenecer a una hermandad o cofradía, estrictamente. Pero también es cierto que, ciñéndonos a esa definición, muchas veces pues nosotros a lo mejor pues somos hermanos de alguna cofradía, pues por a lo mejor cuestiones devocionales, ¿no? Y es cierto que no desarrollamos nuestra vida cofrade dentro de esa cofradía, porque eso, simplemente seamos hermanos por esa razón devocional, o porque en esa cofradía, por diferentes cuestiones, porque no podamos, o porque no nos dejen, o por lo que sea, no podemos desarrollar una vida cofrade de estar comprometidos dentro de esa cofradía y formar parte de una vida cofrade, a lo mejor de estar muy implicados en esa cofradía. Entonces, ¿qué es lo que definiría nuestra vida cofrade? Simplemente el hecho de pagar una cuota. Pero claro, muchas personas son también las que pagan esa cuota, entonces en ese sentido no tiene sentido ceñirnos a esa definición estricta. Tampoco creo yo que sea una cuestión únicamente de afición. Yo que soy muy aficionado a la Semana Santa, a diferentes ámbitos dentro de ella, tal. Creo que eso tampoco nos define como cofrades, ¿no? Es importante, evidentemente, pero yo creo que lo más importante de todo es el trasfondo. O sea, es que todo eso, esa afición, ese hecho de pertenecer a una cofradía, tenga un trasfondo importante que es la fe católica, como ha dicho Juan Cruz antes, que está al final esa fe detrás y que ese ser cofrade sea una manera de vivir la vida, de vivir nuestro día a día de forma personal y de vivir la fe. Es una manera de canalizar un poco. ¿Y añadirías alguna palabra más a las que ha dicho Juan Cruz, de vocación, carisma? ¿Añadiría algo más? Estilo de vida, que es lo que estaba diciendo. Estilo de vida. Yo creo que ahí estoy completamente de acuerdo contigo, en el sentido de que ser cofrade es siempre. O sea, nosotros no somos cofrades una semana al año. Claro. De hecho, lo trataremos ahora en el programa más adelante. Exacto. Sí. Bueno, pues después de conocer un poquito más vuestras opiniones generales sobre qué es ser cofrade, vamos a empezar por lo más básico, pero que a la vez puede ser lo más difícil, ¿no? Cuando hablamos de la identidad del cofrade,
¿qué elementos diríais que la definen? Es decir, ¿desde dónde empieza, cuál es el punto de partida en el que se empieza a ser cofrade o ese ser cofrade? Llegas a ser eso. Pues yo diría que un poco la base del cofrade y de la identidad cofrade son la fe, como ya hemos dicho antes, que es lo que le va a dar sentido y trascendencia a todo lo demás. Y luego después es muy importante la cultura, la formación, que el cofrade sea una persona culta y formada, no solo en su ámbito, sino en los ámbitos que conciernen a todo el mundo cofrade. Y luego después que sea una persona con inquietudes, con curiosidad, con ganas de aprender, con apertura de mente y todo eso que forme a una persona que en definitiva tenga unos fundamentos muy sólidos en su vida, en su manera de proceder y de actuar. Yo es justo lo que iba a decir, Diego, porque la curiosidad en un cofrade es totalmente indispensable, ¿no? La curiosidad nos lleva a conocer nuestra historia, nos lleva a conocer lo que somos. Nunca podemos olvidar que somos fruto de la historia y hasta la más mínima tontería la hacemos porque está justificada en algo, ¿de acuerdo? Eso nos lleva a conocer nuestra historia, nos lleva a conocer nuestro patrimonio. Y yo iba a decir que como ingrediente esencial que todo cofrade debe tener, por una parte, la humildad de incluso en el último cargo que se desempeñe, hay que tener humildad, ¿vale? Y por supuesto, algo que no tiene todo el mundo, pero que estaría bien tener, es gusto. Serían para ti los elementos más relevantes Sí. a la hora Y de junto con los de escribirlo, Diego, ¿no? con los que estoy totalmente de Perfecto. acuerdo. Vale, pues ahora quiero hacer una pregunta de si creéis que ser cofrade puede venir incluso de una tradición familiar o es algo que directamente es una elección personal, que cada uno vive a su manera. Puede venir de una tradición familiar, es una de las formas de canalizar o de vivir esto, pero sin embargo no es la única. De hecho, yo creo que en mi caso personal no es así. Yo no he nacido de ninguna familia cofrade, lo he desarrollado yo de manera personal, no tengo ni siquiera antecedentes familiares cofrades, pero yo soy 100% cofrade. Pero a lo mejor también como tradición familiar podríamos ver lo típico de unos padres llevan a su hijo a una cofradía, ¿no? Lo meten en la cofradía y a lo mejor solamente ese niño se presenta solamente el día de la procesión, ¿no? Y no es como vamos a hablar ahora cofrade del todo, simplemente le gusta ese mundo como afición, ¿no? Tú piensas, Y Emilio Ángel, que cuando mi madre lo dice mucho, lo cuenta mucho, cuando yo era pequeño que prácticamente no tenía ni conciencia, yo ya jugaba imitando pasos de la Semana Santa. Yo eso no a lo mí había también lo visto hice. nunca. Era de haber visto vídeos, de no sé ni cómo pudo Claro. suceder aquello. Por tanto, hombre, ciertamente la familia juega un papel esencial, Pero realmente es personal porque aunque la Sí. familia te meta en ese mundo, luego tú eres el que decides si Yo verdaderamente considero que ser sí. cofrade o seguir presentándote el día de la procesión Sí. o no. Yo considero también que es una cuestión muy personal, muy íntima de cada uno, que el ser cofrade es algo evidentemente personal, te puede venir por la familia o no. En mi caso, por contraposición un poco al tuyo, sí tengo antecedentes familiares cofrades, pero tampoco con una intensidad como para poder hablar que a mí me haya venido por una tradición Claro, a lo sí, mejor sí. familiar. Son cosas puntuales o sueltas que sí es verdad que a lo mejor en casa Que te meten se en han cierto hablado modo. de pero- cofradía o Exacto. algún tipo de antecedente, pero no con esa intensidad que, Sí, por sí. ejemplo, yo tengo, como para poder decir pues que me viene de una tradición No, claro. familiar, no. Y la precisamente con lo que decía antes yo, de que es una vocación. Por ejemplo, hay vocaciones, como puede ser, por ejemplo, la vocación al sacerdocio, sin ir más lejos, que claro, no tiene por qué venir de familia y se da. Claro, por lo mismo. Entonces, yo creo que lo nuestro es igual. Sí. Vale, ¿creéis que estamos hablando de la identidad del cofrade? ¿Creéis que esta identidad del cofrade ha cambiado con el paso de los años? ¿O sigue siendo la misma que era antes? ¿Quieres decir la consideración del cofrade Sí. en la sociedad, a lo mejor, no? La identidad como cofrade, sí. Yo, hombre, ha cambiado fundamentalmente. Yo creo que también el mundo de las redes sociales que vivimos hoy, ¿no?
un poco también ese friquismo en el que nos movemos, yo creo que cambia. Yo creo que está cambiando y está evolucionando. Lo que no sé, lo que no sabría yo Sí, a lo decirte en mejor. principio es hacia dónde. Yo creo que a un mundo mucho más configurado, mucho más delimitado y quizás en eso. No sé, Diego, si tienes algo que aportar en este sentido. No sé, es que claro, el hecho de la identidad cofrade si cambia o no es una pregunta bastante compleja. Es cierto que, por ejemplo, hoy día podemos decir que hay corrientes que a lo mejor tienden a banalizar el mundo cofrade, a quitarle ese trasfondo, a quedarnos simplemente a lo mejor con folclore, a vaciarlo de sentido, pero claro, ¿hasta qué punto eso se puede considerar cofrade o no? Porque Claro. en mi caso, Eso es lo que estamos claro, hablando. si le quitamos la fe, dejaría de ser ya tan Pero es lo que- cofrade como estamos diciendo, ¿no? Entonces, luego por otro lado tenemos, como tú has dicho, el tema de las redes sociales, tenemos mucha información, a veces tenemos sobreinformación, a veces juegan un papel positivo, o en otras ocasiones juegan un papel negativo, no sé. Claro, lo que estamos hablando de la identidad del cofrade. En este mundo se divaga muchísimo y no se llega a lo que o verdaderamente no es ser cofrade. Entonces, lo que quiero decir con la pregunta es si esta identidad cofrade a lo mejor ha cambiado con el paso de los años. Es decir, nosotros concebimos lo que es ser cofrade de una manera y a lo mejor, como tú has dicho, hay ciertas... ¿cómo puedo decir? Sectores, corrientes. que pueden manipular este concepto, Hombre, ¿no? eso indudablemente, por supuesto. Sí. Hay muchísima Y haría gente- incluso que pudiera cambiar la identidad. Sí, de hecho, sin cambiar, aquí pero- sí es verdad que deberíamos introducir un término que es quizá el intrusismo. En nuestro mundo, como en otros tantos, hay mucho intrusismo. Mucha gente que no es cofrade Totalmente. y pasa, o sea, y forma parte activa, activísima del mundo de las cofradías. Eso estamos hartos de verlo y en cada casa en buen número. Sí, sí. Pero A ver, también el mundo cofrade, claro, lógicamente está abierto Para a todo, el mundo, entonces, pero claro, también está abierto un pero es lo poco que- a ese tipo de situaciones. pero bueno, lo que vamos a tratar en el programa de hoy tiene unos mínimos. O sea, tú no te puedes... bueno, Puedes, tiene unos mínimos, vamos a ver, debería tenerlo, debería ¿no? tener, Ya. exacto, Sí. pero claro, es un filtro que tampoco, porque claro, el asunto de las vocaciones, vamos a ver, existe, ¿vale? Lo que es el discernimiento, pero claro, eso es una decisión propia de cada uno de cara a afrontar una vocación. Es decir, si tú sientes una vocación, es porque tú has pensado, sabes Claro. dónde estás ubicado y a partir de ahí tu interés, es lo que decíamos antes, tu curiosidad te lleva a crecer y te lleva a desarrollarte dentro de ese mundo. Claro. Pero cuando tú eres un intruso y tus intereses son otros, que a lo mejor utilizas el mundo de las cofradías, estamos de acuerdo, pero con otros fines. Pero eso no te hace cofrade. Claro, por supuesto. Claro, o a Eso lo te convierte en mejor- intruso. O a lo mejor, no tanto como a lo mejor intruso, ¿no? Una palabra a lo mejor no puede sonar muy agresiva, a lo mejor, pero como a lo mejor personas que llegan al mundo cofrade atraídas por algún ámbito, como puede ser el arte, la música, Cualquier Sí, otro, al cualquier costal, otro, la cualquier historia, por ejemplo, mismamente, Sí. pero no, a lo mejor se quedan solo con una parte del Claro, que conjunto, deberían podemos seguir, decir. ¿no? O sea, Claro, seguir a partir de eso esa le puede curiosidad. llevar a ese conocimiento de, Claro. de lo que es el mundo, pero no está metido Claro. ahí. Entonces, pues, tiene Yo que... creo que en Claro. este sentido, Emilio Ángel, tenemos que tener claro que como buena vocación, que considero que es ser cofrade, y como esta manera de desarrollar el carisma, ¿no? A lo que aspiramos verdaderamente como católicos en general y Sí. como cofrades en particular, es a la santidad. Claro. Es a llegar al cielo. Por tanto, si no estamos encauzados en los medios que son los nuestros, ¿no? Dentro de la iglesia hay infinidad de medios a través de los cuales uno puede buscar su salvación. Las nuestras son las cofradías. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues después de esta primera reflexión sobre la identidad del cofrade, sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué valores sostienen todo lo que hacemos, creo que es buen momento para avanzar un pasito más. Porque una cosa es la esencia, lo que nos define, y otra muy distinta es cómo vivimos todo esto a lo largo del año. Muchas veces se piensa que el cofrade aparece en Semana Santa, pero la realidad es que la vida del cofrade no empieza ni se termina ahí.
Así que, si os parece, vamos a entrar ahora en otra cuestión importantísima para entender nuestra realidad. ¿Cómo se vive el ser cofrade durante los 12 meses del año? En esos momentos silenciosos que no siempre se ven, pero que lo sostienen todo. Así que, os lanzo la pregunta. ¿Creéis que es aquí cuando realmente se demuestra el compromiso de un verdadero cofrade? Yo creo que es una cuestión un poco compleja, porque es cierto que partiendo de la base de que, yo he dicho antes, ¿no?, que la definición estricta de ser cofrade era lo de pertenecer a una cofradía, pero se puede no pertenecer. Yo considero que para ser cofrade no es necesario ni siquiera el pertenecer a una cofradía, ¿no? Entonces, es verdad que al final el ser cofrade se define a lo largo de todo el año por esa vocación personal de uno mismo, por esa manera de vivir, por ese tal. Y si se tiene la oportunidad, por ese compromiso y esa forma Pero de incluso involucrarse. aún no ser cofrade pagando ninguna cuota en una cofradía, puedes tener ese compromiso y querer ayudar a la cofradía, si te lo permitieran, Sí, claro. siempre y cuando tengas la posibilidad de prestar tu servicio a una cofradía, Exacto. que puedas o que surja ocasión, sí. Los cofrades, yo creo que los cofrades que nos consideramos como tal, si algo tenemos, que estamos abiertos desde luego a todo este tipo de ocasiones en las que si una cofradía nos necesita o nos surge ocasión de colaborar y de ayudar, evidentemente estamos encantados de hacerlo, ¿no? O sea que sí. Vamos a ver, yo creo que, obviamente, como hemos dicho antes, si es una forma de vida y, en fin, todas las cosas que ya se han dicho con anterioridad, obviamente el cofrade se desarrolla durante todo el año, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hablábamos del sentido de la pertenencia a una hermandad, pero precisamente, como bien dices, lo que nos caracteriza es no ceñirnos a una institución, sino estar en permanente Dispuesto, revisión de unas y de otras. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo largo del año hay muchas cosas. Y nosotros los cofrades, pues, somos, como decía también, que usaba antes el término también un poquito friki, y nos gusta pues ir a ver altares y a ver salidas procesionales de gloria, que ahí es donde también se ven muchos cofrades, y se conocen De hecho. muchas historias, y se conoce mucho patrimonio, porque las glorias, nunca lo olvidemos, son lo antiguo. Lo que nos viene dado con mayor antigüedad y generalmente lo que tiene asociado mucha riqueza patrimonial, vamos a llamarla cultural, asociada pues, a todo tipo de festividades, romerías. Sí, mucha De identidad hecho, local, de barrio. Efectivamente. Por tanto, participando de todo este tipo de cosas, teniendo cierta curiosidad por todas ellas, ahí es donde está el cofrade, claro que O sí. luego incluso simplemente el hecho de, por ejemplo, ir a tu propia ciudad o incluso a otra, y nada más que el hecho de visitar otras iglesias, otro tipo de realidades, tener esa inquietud, ¿verdad? Que los cofrades a lo mejor, pues no nos vamos de viaje A la playa. Si Sí, no vamos a- ¿verdad? Pero que siempre tenemos ese momento y esa oportunidad y esa ganas de conocer otro tipo de realidades Claro, y de lugares. la pregunta que os quería hacer ahora es si consideráis que la fecha más importante para un cofrade es la Semana Santa, o que hay otros momentos a lo largo del año que incluso puedan ser más importantes. Claro, es lo que Que te es lo que estoy estamos diciendo. hablando. Es que si, por ejemplo, uno, ¿vale?, que pertenece a una cofradía y ahora se celebran los cultos de su hermandad, la preparación de los cultos, el día a día, es que luego las cofradías, si una cofradía va bien, tiene mucho que hacer. Tiene redes sociales, tiene cuidado del patrimonio, tiene restauraciones, tiene el programa cultural, ¿no? En las cofradías, llevar a cabo un programa cultural anual resulta de vital importancia, y así tantas y tantas cosas. Claro, al final nunca se para. Claro. Nunca se para. Y una cofradía es sacrificar, pero si uno está ahí porque quiere, pues lógicamente lo hace encantado. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido es cierto que el día de la salida procesional, estación de penitencia, si es en Semana Santa, o de la salida procesional, si fuera el caso de una nueva cofradía de gloria, hombre, vamos a ver, es un día que tiene una significación pues muy importante, evidentemente, en el calendario de la hermandad, ¿no? Porque al final ese día es en el que salen las imágenes, los titulares a la calle, y se realiza esa labor misional, evangélica, en el exterior, de llevar esa fe al espacio público, que es lo que nos caracteriza y lo que nos da sentido realmente a los cofrades, porque nuestro Totalmente. sentido es evangelizar en las calles y llevar esa fe
a todas las personas, que no haga falta entrar en una iglesia, sino que simplemente por la calle estén las imágenes, esté nuestro Señor, esté la Virgen y esté nuestra fe. Pero sí que es cierto que los cultos tienen también un papel muy importante, porque a fin de cuentas también son la ocasión en la que se le da culto, en la que las imágenes cobran sentido de otra manera, interna, pero en la que se les reza, se les tributan esos ejercicios de quinario, de sextenario, de novena, y la imagen pues recibe ese culto para el que también está hecha, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces se ha dicho que, por ejemplo, el día más importante de una hermandad no es el de la salida, sino el de la función principal de instituto. Sobre todo por la cuestión protestación de fe de que la hermandad institucionalmente hace pública su profesión de la fe, ¿no? Profesa su fe, que es la fe de la iglesia. Que es la fe de la iglesia. Eso evidentemente es así, o sea que podríamos incluso anteponer ese día al de la salida a la calle, ¿no? Porque es verdad que institucionalmente la hermandad profesa su fe y eso es lo más importante, a fin de cuentas, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en el caso de una hermandad que no tenga ese acto de la protestación de fe, tampoco le quitamos importancia a los cultos porque son importantes, pero claro, ya estaría la cosa ahí un poco más en el aire, a lo mejor, ¿no? Entonces es verdad que todo al final, como decíamos antes, al hilo de otras cuestiones, todo es un conjunto y todo es importante. Y ahora que estás mencionando lo de los cultos, quería haceros una pregunta, que si creéis que los cofrades realmente le dan la suficiente importancia que tienen estos cultos, y si las hermandades fomentan la participación en ellos. Claro, eso es, porque tú me decías, Diego, antes que era muy agresivo, pero eso es por lo que yo hablaba de cuestiones de intrusismo, entre otras, ¿vale? Porque si en una hermandad a lo mejor hay, vamos a poner, 1000 hermanos, ¿vale? Lo ideal, la realidad a la que deberíamos de aspirar es que los 1000 fueran a los cultos. A ver, a lo mejor un poco se idílico. entiende, efectivamente. A ver, sí, porque a lo Por mejor, eso pues, digo la hay realidad diversas- ideal. Se Sí. entiende que no todos Claro. van a poder. Pero, ojo, de 1000, a lo mejor 500 al menos sí podían ir. A ver, por lo menos un porcentaje. Al menos la normal. mitad, ¿no? Pero Claro. ¿cuántos van? Por supuesto, depende de la hermandad. Exactamente, Depende de, claro. ¿vale? A ver, es complejo según. Es lo que hablamos ahí, hermandad, sí, Exacto. también según la hermandad sí fomenta la participación. Claro, es que Y el ir allí. volvemos a lo mismo, todo influye. Y por ejemplo, el hecho de fomentar la participación, a lo mejor es una de las tareas más pendientes que tenemos en ese sentido. Incluso de los propios. Es que aquí abrimos una cuestión quizá polémica. Muchas veces ni los propios miembros de la Junta de Gobierno, que ya es grave, van a los cultos de las hermandades. Y eso no puede ser. Si no puedes, no puedes tampoco formar parte ni el día de la procesión, que ahí sí puedes, salir llevando una vara o salir con el Claro, costado, totalmente. saliendo como salga. No. Sí, entonces, hombre, yo es verdad que en ese sentido considero también que al final la hermandad, el hecho de fomentar los cultos, pues por ejemplo ahí tenemos las redes sociales, ¿no? Por las que Claro. se puede fomentar esa participación, recordar a los hermanos los cultos, también con el tema de buscar, por ejemplo, horarios lo más flexibles posibles para que los hermanos, porque también sabemos que los cultos suelen desarrollar en días a lo mejor laborables, ¿no? Porque siempre pegando a lo mejor a un fin de semana para fomentar esa participación, Claro. pero claro, siempre hay días a lo mejor de menor afluencia, pues intentar horarios flexibles. El propio hecho de montar un altar de cultos que atraiga a través claro. de la estética a esos hermanos a visitar a sus titulares y a participar de los cultos, la propia solemnidad de los mismos, que sea cuidada, la liturgia y todo lo que concierne, los cantos, un buen predicador. Es que al final todo influye, ¿no? Entonces Claro. al final se puede generar algo muy atractivo que engancha a la gente y que al final a través de eso la gente diga, pues mira, los cultos de mi hermandad no me los puedo perder porque es una simbiosis de Pero, estética, de música, de predicación, de solemnidad, tan atractiva y tan Realmente bonita Es algo que no me lo puedo perder, ¿no? Entonces, Realmente es algo que tiene que ir de mano de los dos, tanto de las hermandades como de los propios cofrades que asistan a eso. O sea, una Claro. hermandad puede fomentarlo mucho, pero a lo mejor si el a cofrade lo mejor dice, no tener Y luego la también- respuesta. la respuesta Y está luego también. también de la propia iglesia. La iglesia en este sentido debe estar con sus cofradías y también También. debe de formar un papel activo, porque luego también hay mucha gente dentro de la iglesia, ¿vale? Que rehuye un poco de las cofradías y que, ay, este día viene mucha gente. No, Sí. ojo,
vamos a alegrarnos de que vaya mucha gente a la Totalmente. iglesia. Mm. Porque si las cofradías en un momento dado consiguen que vaya alguien más que de lo ordinario, no podemos nunca decir, Total. ay, es que solo vienen. Bueno, vamos a alegrarnos, vamos a aprovecharlo y vamos a ver de qué manera. Y Diego hablaba antes del tema de los altares de culto. Yo en este sentido sí me parecía muy interesante recordar que los altares de cultos tienen una función catequética. Es decir, un altar de culto siempre tiene significado. Bueno, siempre que se lo den, claro, ¿vale? Entonces, un altar de culto nos ha de ayudar a entender qué es lo que hay ahí. Y claro, eso yo veo que muchas veces también se nos escapa. Yo te diría un poco en ese sentido que es verdad que tenemos casi que de los dos extremos, ¿no? Extremos. A veces, sin formación, se hacen cosas por capricho. No, yo esto lo he puesto aquí porque ya está, por capricho, porque me ha apetecido y punto. Claro. Claro. Con muy buena sin intención, embargo, pero con muy una buena falta intención de formación de que, claro, formación. que además es muy evidente. Y luego después, en otras ocasiones, te diría que sí que también con falta de formación se le intenta dar a lo mejor ya demasiado significado a ciertas eso. cosas, ¿no? Ah, No sé, de que hasta el detalle más insignificante tenga un significado que O- lo tiene, pero muy rebuscado, ya muy forzado quizá, O ¿no? lo que es peor, que es a lo mejor quedarnos simplemente con la cosa estética, pero sin saber la aplicación religiosa, ¿no? Claro. Que eso también pasa. Muchas veces vemos velas que se ponen muchas y así para arriba, y eso es lo que hacemos. Y no, tenemos que ver cómo y por qué, siempre. En las cofradías, siempre, 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 todo, cómo y por qué. Si no respondemos a esas preguntas y si no las sabemos responder, tenemos un problema. Y eso, y dentro de una lógica razonada y tal, sin pasarnos tampoco de echarle a lo mejor más significado del que tiene. A veces claro. menos es más. Ese equilibrio Bueno. un poco de todo, sí. Pues como estaba hablando de la participación en los cultos, yo creo que hay también algo que es de vital importancia en las hermandades, que es la participación en los cabildos, es decir, la asistencia a los cabildos. Así que, ¿creéis que es algo importante que los cofrades asistan a los cabildos? ¿Que no? ¿Qué pensáis? Yo considero que es algo muy importante porque, vamos a ver, las cofradías se rigen por las reglas que nos marca la jerarquía eclesiástica. Y claro, cada cofradía pues tiene sus estatutos aprobados debidamente en base al estatuto marco de la diócesis. Y ese estatuto es el que marca la pauta de la vida de la cofradía. Entonces es cierto que ahí se reconoce que el cabildo es el máximo órgano de gobierno de la cofradía. Se debe de convocar una vez como mínimo al año, y en él se tratan temas de vital importancia, pues como son las cuentas, los proyectos, los informes y cuestiones que haya que tratar. Lo que viene todo- siendo todo. Toda la vida de la de la cofradía. hermandad. Todos los hermanos tienen, por así decirlo, la obligación el derecho y el deber, digamos, de asistir al cabildo. Es el lugar de plantear las cuestiones, inquietudes, preguntas, dudas que uno tenga, sugerencias a la Junta de Gobierno. Tiene el derecho pues, de ser escuchado y de que esas aportaciones sean recogidas por la Junta de Gobierno. Y es cierto, pues sí, pues que la asistencia pues, es muy importante por eso, porque es el lugar que el cofrade de a pie, digamos, de una cofradía, el hermano de a pie, tiene pues de ser escuchado y demás. Pero es cierto que también el cabildo tiene que ser efectivo, quiero decir, Claro. hay que evitar todo tipo de suspicacias y de estratagemas que en muchas ocasiones se utilizan para que el cabildo no tenga ningún efecto. Muchas veces se ve sustituido como, no, es que esto es simplemente una charla informativa, aquí no se va a aprobar nada, Claro que aquí no se van a aprobar es cuentas, lo que aquí no iba a se van decir. a aprobar proyectos, no, hay que aprobar las cuentas. Por parte de las Hay que hermandades, aprobar. al igual que en los cultos, también tiene que haber esa fomentación, ¿no? Para los cabildos, ¿no? Claro, vamos a ver. Aquí es que Y- yo soy muy cruel otra vez, pero volvemos al intrusismo. Entonces, efectivamente, es que claro, yo lo que veo es que muchas veces no entendemos tampoco el funcionamiento de lo que son las hermandades. Y las hermandades se deben a los cabildos.
a sus hermanos. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que claro, cuando las personas utilizan las cofradías para su promoción personal, para su fomentación, para fomentar su imagen Su personal o para escalar a otros puestos que quieren en la sociedad, No sirve para nada. claro, al final al cabildo le temen más que una vara verde. Claro. Entonces el cabildo... El cabildo es poco menos que su enemigo. Es su enemigo. Entonces, claro, su objetivo es bloquear al cabildo de la manera que pueda. Y claro, si además tenemos el apoyo y la connivencia de los demás miembros de la Junta de Gobierno, de autoridades eclesiásticas o de otras personas que en complicidad a ciertas personas quieren bloquear al cabildo, pues al final nos encontramos con una situación pues muy compleja, ¿no? Entonces ahí deberían de estar pues las delegaciones de cofradías y hermandades de las diócesis y demás atentas a que estas cosas se cumplieran a rajatabla. Claro. Que yo creo que además de Claro. hecho lo están, ¿eh? En Sí. la mayoría de las ocasiones las diócesis, las normas las ponen las diócesis y muchas veces cuando hay irregularidades son las propias diócesis las que si se denuncian, obviamente, porque Claro, sin- una diócesis no va a estar pendiente de todas y cada una de sus cofradías, con las de cofradías que puede tener una diócesis, ¿no? Pero en el momento que hay algún tipo de irregularidad que se denuncia y se toma en carta en el asunto de inmediato. Yo lo que quería decir por lo que iba antes, que es que muchas veces no comprendemos, ni siquiera los propios miembros de juntas de gobierno, qué es una cofradía y por qué se rige una cofradía. Cuando uno llega a una junta de gobierno de una cofradía, se convierte en el máximo servidor. Él actúa en representación de sus hermanos. Él actúa para sus hermanos. Él está para servir a sus hermanos. Porque no olvidemos, como decía antes, que las cofradías nos valen para llegar a Dios. Que nos estamos jugando la salvación, Y que señores. además ese hermano mayor tendría que tener una formación previa también, ¿no? Para poder... Hombre, lógicamente, eso es Sí. lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Pero al final es que, claro, ser cofrade implica conocer las cofradías y cuál es el funcionamiento. Claro. Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Una junta de gobierno no la preside uno que manda y tiene a esclavos alrededor. El presidente o hermano mayor de una junta de gobierno coordina todas las actividades y representa a la institución, pero los que llevan la junta de gobierno y los que llevan la cofradía son los distintos vocales, ¿vale? De tal modo que si hay un vocal de caridad y él lleva la caridad a su manera, ¿vale? Ahora, cuando el hermano mayor le pregunta, él pone el vocal de caridad, pone en conocimiento del hermano mayor qué se está haciendo en su departamento. Que el vocal, Evidentemente ajustado a, pues, por ejemplo, la su- economía o el plan de efectivamente, actividad o de acción que la que Junta ahora de el vocal Gobierno- de caridad requiere de algo del tesorero. Eso no se habla en una junta de gobierno. Eso, el vocal de caridad va al tesorero, ¿vale? Y lo resuelven entre ellos. Que puede ser no, porque el tesorero también tiene un presupuesto aprobado en Cabildo General que destina unos tantos % a cada vocalía. Pero si todas estas cosas no las sabemos, no podemos Claro. hacer las cofradías. Es No, y que es muchas imposible. veces tenemos vocalías de adorno, que Claro. es poner por poner, pero no se hace a lo mejor Por tener a lo ningún mejor a una tipo de- persona que me venga a mí bien porque me va a apoyar Claro, en todas las Tiene decisiones. un voto más, ¿no? Exactamente. Por así Que no, decirlo. que esto no, que aquí, además, ¿qué decisiones toman las cofradías que sean tan importantes Claro. como para requerir de tanto apoyo? Es que a ver si nos vamos a estar confundiendo. Claro, y además nosotros sobre todo lo quiero focalizar al nivel pueblo, ¿no? Porque entiendo que en las ciudades Pueblos ser en general. pueblos. Porque en las ciudades puede ser diferente o habría que tratarlo más en concreto, ¿no? Pero por ejemplo, Sí, nosotros porque, que perdona que venimos... te corte, Diego, vamos a hacer una puntualización, que esta no se circunscribe únicamente a Pozo Blanco, No, ni a... Aquí estamos hablando de situaciones generales que son Generales. perfectamente aplicables a nuestros casos. Queridos espectadores, son aplicables a nuestros casos, pero aquí no estamos soltando indirectas ni estamos... No. Esto es Ni lo mucho que menos, hay. vamos. exactamente. Vamos, estamos hablando de hechos que suceden, que hemos sido suceden, conscientes, que nos han Y informado general, de de verdad, ellos, que puede ser que lo para todo hemos el mundo. vivido y de todo tipo. Yo lo que iba es que eso, que precisamente como
venimos un poco del tema pueblos, ¿no? Y estamos un poco hablando de ese tipo de cuestiones. Era lo que yo decía antes. Muchas veces tenemos vocalías de adorno, ¿no? Porque es cierto que a lo mejor tenemos, pues, ¿qué te digo yo? Una vocalía de caridad, a lo mejor es que tiene una actividad al año. Claro. De caridad. Esa persona a lo mejor está involucrada luego, sí, en otro tipo de actividades de la cofradía, pero lo que es caridad a lo mejor se hace una actividad o 2 al año de caridad. Y a lo mejor Claro, o sea, que actividades lo que dice muy, Juan Cruz. muy, a lo mejor importantes, como su significado, por su significado, pero que tampoco a lo mejor requerirían de que hubiera una persona dedicada a la caridad. A lo mejor hay una Pero le vocalía de beneficia a ellos, formación. a lo mejor, en cierto modo. Claro, a lo mejor beneficia a otro ámbito, ¿no? Claro, Pero en el exacto, sentido de estamos- lo personal, pero Claro. no en lo No institucional. es lo institucional. Que es lo O tenemos importante. una vocalía de juventud que lo mismo, que a lo mejor hace 1 o 2 actividades al año con los jóvenes, pero que tampoco haría falta tener una persona ahí para esa actividad. Porque claro, esa persona, pues lo que estamos diciendo, me viene bien para otro tipo de cosas, o bien de mano de obra para altares, montar pasos o tal, o porque esa persona me va a apoyar en las decisiones que yo voy a tomar, pero no porque esa persona vaya a ejercer una labor determinante en ámbitos como la formación, la juventud, la caridad o demás. Entonces, claro, muchas veces tenemos vocalías que no sirven realmente para nada. Claro. Tienen un significado que es que no. Nadie se molesta ni siquiera en trazar una línea en ese sentido, ¿no? Que no con ello digo que haya que quitar ningún tipo de vocalía No, ya. de este tipo porque son importantes. Quiero decir que hay que concretar su actividad, potenciarla y que esas personas ejerzan una labor útil en el ámbito que se les haya encomendado. Y no que a lo mejor, por ejemplo, un vocal de formación a lo mejor esté más pendiente de la secretaría que el secretario esté más pendiente de la juventud que el de juventud, y al final no estén delimitadas bien las competencias en una cofradía. Saber delegar por parte del hermano mayor y saber asumir cada uno sus competencias es vital para que la cofradía funcione bien. Por eso también hablaba yo anteriormente del tema de las vocaciones, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, tienes una vocación determinada en un ámbito de la iglesia, como puede serlo, estamos muy con la caridad, seguimos con la caridad. Tu vocación en la iglesia es ejercer la caridad, ¿vale? Es otra vocación a través de Cáritas, a través de las vías que tiene la iglesia para ello. Tú tienes cabida en el mundo de las cofradías. De hecho, las vocalías de caridad necesitan gente que se mueva en la caridad y que a lo mejor puedan desarrollar dentro de las cofradías esa vocación, ¿vale? Ahí tendríamos cabida y no estaríamos hablando de un intrusismo, porque tú vienes aquí a ejercer tu vocación, pero de manera justificada, Y ¿vale? la cosa es esa vocalía de qué manera la enfoca. Claro, O sea, Claro, lo que mismo que a lo hay mejor vocalía- el que hablábamos antes, que le gusta mucho el patrimonio, y a lo mejor pues también tiene cabida, a lo mejor ni siquiera en la Junta de Gobierno, pero puede asesorar en un momento dado, ¿vale? A una junta o a un vocal para tomar algún tipo de decisiones. Y es así de dinámica y de poco encerrada son las cofradías y hermandades. Claro. Y al final también lo que tú decías antes de la formación, ¿no? Un poco en ese aspecto, de que los miembros de Junta de Gobierno deben ser personas formadas. Hombre, es cierto que desde la diócesis, ¿no? Sobre todo para las personas que desempeñan el cargo de hermano mayor o de presidente, se le pide un curso, ¿no? Del obispado, No en todos los obispados, no en pero todos creo, pero bueno, en algunos se cada les vez más. pide, Ujú. sí, ya estamos generalizados. Un curso pues sobre la fe, los fundamentos cristianos y demás, ¿no? Considero que eso es muy importante, ¿no? Vamos a ver, porque evidentemente esos mínimos del conocimiento de la fe debemos tenerlo. O deben tenerlo esas personas que vayan a formar parte de una junta o que vayan al menos a presidirla. Pero sí que es cierto que muchas veces también podemos constatar falta de formación específica cofrade, que también es algo en lo que quiero poner mucho énfasis. Que al final a lo mejor es cierto que está muy bien que nos formemos en la fe, creo que nunca estaremos lo suficientemente formados en la fe, Así porque es. nuestra fe es un ámbito Que también apasionante, enorme, y que siempre tiene cosas en las que profundizar. Pero es cierto que nosotros, los cofrades, tenemos también un lenguaje y unas maneras propias. O sea, si hemos dicho que ser cofrade al principio es una manera de vivir la fe desde la religiosidad popular, que creo que es un término que nos ha salido antes, pero es importante también señalarlo, vivimos la fe desde las cofradías y desde la religiosidad popular, que es un poco el ámbito en el que la jerarquía eclesiástica nos enmarca a nosotros, a las cofradías y a otros ámbitos. Entonces,
los cofrades tenemos que estar también formados en lo que es nuestro ámbito. Pero claro, es algo un poco complicado porque muchas veces eso, asociamos formación a formación eclesial, de lo que es la fe, de los principios de la fe y demás. Pero claro, a lo mejor esas cosas las tenemos muy claras, pero luego no sabemos lo que es un altar de culto. Porque eso no nos lo tienen tampoco por qué enseñar desde la iglesia, ¿no? No. Quiero decir, eso es una O sea, cosa interés nuestra y propia, curiosidad. exactamente, que forma parte de ese interés propio que tenemos y de esa inquietud y de esa curiosidad que tenemos. A fin de cuentas, también hemos dicho que el cofrade tiene que ser una persona formada y con inquietud. Esa inquietud que te va llevando es también la que te va formando. Si tú no tienes esa inquietud, te va a faltar muy probablemente esa formación. Entonces, claro, esa formación es también muy relevante por eso, por lo que digo, porque a lo mejor sabemos muy bien quién es Jesucristo, quién es la Virgen y cuáles son los principios de nuestra fe, pero a lo mejor no tenemos claro qué es una procesión, qué es una estación de penitencia, qué es un hábito de nazareno, qué es un altar de culto. ¿Por qué se viste una imagen de una determinada manera? Sí, es que podríamos... Claro, entonces a lo mejor esas cosas pues no las tenemos tan claras. Esa formación, pues claro, eso es una cosa que... a ver, yo tampoco le quiero echar a lo que es la iglesia en plan de que... como la responsabilidad de eso, porque no creo que la tenga. Eso es una cosa que las propias cofradías quizás deberían de ver el medio y la manera de poder ofrecer esa formación a quien a lo mejor no tenga esa curiosidad autodidacta que otros puedan tener y a lo mejor sí quiera llegar a eso de alguna manera. Claro, también habría que ver que fuera una formación correcta y demás de cosas, como por ejemplo esto de las vestimentas y demás, que a lo mejor no está ni siquiera codificado. Quiero decir, Yo subrayo, Diego, tu idea del lenguaje, precisamente. Mm. Es un tema, por ejemplo, el de la vestimenta de las imágenes, que no persigue, que no sigue unos códigos, unos estándares establecidos, ¿no? claro, O sea, sí, pero no. exactamente, ¿vale? ese equilibrio entre Exacto, lo que es un sí, lenguaje, ¿de claro. acuerdo? Porque Mm. esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando hablamos un lenguaje, incluso el propio clero, podríamos decir, tiene su lenguaje propio mediante el cual se entiende, mediante, en fin, aquí todos, ¿vale? Tenemos nuestros códigos por los cuales nos movemos, nos relacionamos y establecemos estas sociedades en las que nos movemos, como una de ellas es nuestro mundo cofrade. Yo digo muchas veces esto del intrusismo porque precisamente en nuestras cofradías existe mucha gente que no es capaz, perdón, no es capaz de imaginarse cuáles son digamos, los sintagmas de ese lenguaje, ¿no? ¿Cómo se articula ese lenguaje? Por tanto, si no conoces ese funcionamiento, es imposible que podamos, que tú puedas desarrollarte y más si no lo haces con humildad. Vale, yo creo que ha quedado bastante aclarado. Nos hemos excedido. Ahora, Esto da para muchísimo, pero vamos. Por sí. otro lado, quería, vosotros como historiadores del arte, sabéis mejor que nadie que el patrimonio en este mundo es muy importante. Y sobre todo en la hermandad, ¿no? ¿Creéis vosotros que las juntas de gobierno de aquí de nuestra tierra son conscientes del patrimonio que tienen entre manos? Y por otro lado, ¿están bien formadas o asesorados para gestionar este patrimonio? A ver, yo te diría, voy a empezar yo, Diego, Vale. si me lo permites. Yo te diría que vamos en camino. Ujú. Vamos en camino. Vamos a ver, mucho más despacio de lo que quisiera yo, personalmente, ¿vale? Pero estamos viendo que hay hermandades en nuestra tierra que están haciendo cosas muy bien hechas. Vamos a poner dos ejemplos. Venga. Uno de ellos, la Hermandad de Jesús Nazareno ha apostado por restaurar su túnica antigua. Y eso es una decisión que tenemos que aplaudir. Bueno, y y no además- solo contentos con restaurarla, se la han puesto al Cristo para salir. Para salir. ¿Vale? Bueno, y además Marta la túnica que ha sido restaurada por el IAPH. Por el IAPH, que estamos son los hablando mejores de una profesionales. restauración profesional, Científica. de los mejores, científica y... Efectivamente. Cuando hablamos del asunto del patrimonio, ¿por qué es tan importante? Por ejemplo, al hilo de la restauración de la túnica de Jesús. Si tú depositas una pieza, como puede ser la túnica, en manos de profesionales, ¿vale? Las garantías de que esa pieza siga existiendo y la podamos seguir legando a las generaciones que vienen son mucho más altas, ¿vale? Que si hubiéramos cogido a
cualquier otro señor o señora, no vamos a hacer distinciones de ese tipo, que con toda su buena intención a lo mejor lo hubiera podido hacer, A una ¿vale? persona, en definitiva, no profesional. No profesional, a una persona profana en la materia. ¿Pero por qué? Pues porque el profesional lo primero que te va a hacer es contar, o sea, te va a ofrecer unas técnicas a la vanguardia, técnicas de restauración. Va a ofrecer un informe de tal manera que cuando esa túnica se tenga que volver a restaurar, se sepa cuáles eran sus deficiencias iniciales, por dónde se puede seguir a lo mejor deteriorando en la actualidad, cuáles son las patologías que se llaman. Y, en fin, es que, claro, al final partimos de unos procesos que son científicos para seguir teniendo en nuestro ámbito piezas que tienen una valía Gran valor, la importantísima. verdad. Y eso mismo que he dicho que iba a mencionar otro ejemplo, sucede con el caso del manto de la Virgen de los Dolores, de Pozo Blanco. Son dos iniciativas recientes, pues hay otras muchas que son también muy apropiadas y han tenido lugar, y luego otras que dejan mucho que desear en la aportación patrimonial, en la conservación, etcétera. Bueno, que el manto de la Virgen de los Dolores, que lo quiero reseñar también, de aquí de Pozo Blanco, que lo está restaurando la empresa sevillana Cirta, que también está evidentemente a la vanguardia de las técnicas de conservación y de restauración textil, y que también supone otro ejemplo, como el de Jesús Nazareno, de ponerse en manos de profesionales, de los mejores y de personas en las que puedes depositar tu confianza porque son auténticos profesionales en la materia, y los buenos resultados y esa perpetuación de la pieza y ese legado a las nuevas generaciones pues está asegurado, ¿no? Con ello. Yo lo que iba a decir en este sentido es que evidentemente estos dos casos los alabamos desde aquí, que eso demuestra también, estos dos casos, que para poder valorar el patrimonio que tenemos entre manos tenemos que considerarlo patrimonio. Quiero decir, porque muchas veces en las hermandades podemos tener un patrimonio ingente de todo tipo de cosas, de pasos procesionales, de mantos, de túnicas, de todo, y que lo veamos como cosas que están ahí, que llevan aquí toda la vida, que esto está muy deteriorado o no, que esto está muy bien, pero que son cosas que llevan aquí toda la vida y que no les damos ningún valor. Esto es el manto que se le pone a la Virgen tardía, no sé qué, y ya está. Y no profundizamos en el valor que tiene esa pieza. ¿Quién lo hizo? ¿Quién no lo hizo? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Qué? Claro, que eso es un punto muy importante. Claro, lo primero Saber. que tenemos que hacer es mentalizarnos del patrimonio que tenemos entre manos. Totalmente Ser conscientes de con qué pieza estamos trabajando. Porque a lo mejor si no somos conscientes, si alguna cofradía, una hermandad no es consciente de qué es lo que tiene entre manos, a lo mejor no está autorizada, no está preparada para gestionarlo. A lo mejor no debe gestionarlo. Esas personas que forman parte de esa junta de gobierno. Ahí es donde entra también que el asunto de la asesoría, ¿de Mm. acuerdo? Porque si tú no conoces algo, antes a lo mejor de quizás incluso hasta manipularlo, ¿de acuerdo? Es que cuando nosotros vamos a tratar con un bien, tenemos que estar informados de lo que es, porque podemos cometer, como tú muy bien dices, cualquier tipo de escándalo que no estamos siendo conscientes, y lo primero que tenemos que saber, muy bien apuntado, Diego, es qué tenemos entre manos, y así podemos cuidarlo. Y si no sabemos, tenemos que asesorarnos. Mm. Eso es Claro, esencial, pero al vamos. final vamos un poco al punto de partida, ¿no? Porque al final, para tú asesorarte, humildad. tienes que tener la humildad suficiente Claro. como para reconocer Que no sabes. que no no lo sabes, sabes, pero claro. además también ya has tenido que partir de la premisa de que reconoces lo que tienes entre manos como patrimonio. Al final, lo fundamental, diría yo, que es eso, es reconocer que tú lo que tienes entre manos es patrimonio. Efectivamente. Sí, lleva un proceso, vamos. Puedes reconocerlo como tal y a lo mejor que sepas gestionarlo y tal, o si no sabes, ponerte en manos de profesionales que pueden estar en la Junta de Gobierno o no, o te ejercer un labor de asesoría, que tú también tengas la humildad suficiente como para saber escuchar y saber Claro. ponerte en sus manos, y a lo mejor no anteponer tus decisiones personales o tus gustos a el criterio de los O el profesionales. precio. O el precio, que al final el criterio del profesional es lo que tiene que imperar en estos casos, Sí. sobre todo en los que tú no sabes a lo mejor exactamente Claro, lo que- gestionar estas cosas. Pero claro, lo primordial es eso, es reconocer que tenemos entre manos patrimonio.
no tenemos entre manos objetos que a veces que consideramos que no tienen ningún valor. No, tenemos que ser conscientes de que estamos tratando con un patrimonio muy importante y lo tenemos que gestionar de la debida forma. Tenemos que estar a la altura de ese patrimonio. Y si no sabemos gestionarlo, pues nos tenemos que poner en las manos adecuadas para que alguien que sepa lo gestione. Eso lo tenemos que saber como cofrades, como el Padre Nuestro. Sí. Bueno, pues después de todo lo que hemos estado tratando sobre la identidad del cofrade, de que ser cofrade es una forma de vida y no solamente una fecha en el calendario, de los cultos, del patrimonio, de los cabildos y sobre todo del compromiso de un cofrade, creo que hemos dejado un poquito más claro lo que, en un sentido amplio, lo que significa ser cofrade. Pero claro, todo esto cobra un matiz especial cuando lo aterrizamos aquí, en nuestra tierra. Así que, si os parece, vamos a dar un pasito más y vamos a mirar hacia lo nuestro. Cómo se siente, cómo se vive y cómo se entiende el ser cofrade en nuestra ciudad y en estos pueblos que forman la comarca de Los Pedroches. Hemos hablado, como he dicho, de la identidad del cofrade de manera general, pero ahora quiero que lo aterricemos aquí. Así que la pregunta es, ¿en qué creéis que se diferencia la manera de vivir las cofradías en Pozoblanco o en los pueblos de la comarca de Los Pedroches con respecto a otros lugares de Andalucía o de España? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que intervienen muchísimos factores, ¿vale? A la hora de... Bueno, lo primero, efectivamente yo creo que haces muy bien, Emilio Ángel, en señalar una diferencia, ¿vale? Porque aunque nosotros, y en el caso particular de la Semana Santa de Pozoblanco, incluso de buena parte de la de los pueblos de Los Pedroches, haya un parecido estético muy, podríamos decir, muy normal, muy andaluz, ¿vale? Luego yo creo que en el sentir, vamos a ver, cada región tiene su sentir, cada pueblo tiene su sentir y cada persona tiene su sentir, ¿de acuerdo? En eso, cofrades como nosotros hay en otros sitios, ateos hay en todos los sitios, eso es así, ¿de acuerdo? Ahora, en nuestro caso particular, vamos a retirar la palabra diferencia y vamos a centrarnos en qué peculiaridades hacen que nosotros percibamos la religiosidad popular como la percibimos. En primer lugar, yo creo que nosotros estamos muy marcados por la destrucción patrimonial que se produjo en 1936, ¿de acuerdo? ¿Por qué muchas veces le damos tanta importancia al patrimonio? Porque el patrimonio lleva consigo, o sea, el arte lleva consigo implícita, con lo que decíamos antes respecto a la fiesta de gloria, ¿no?, de los pueblos, un montón de tradiciones, un montón de identidad, un montón de peculiaridades, arte, podríamos decir, aplicado, ¿vale? Cuando todo eso se destruye en 1936 y apenas nos quedan testimonios, eso evidentemente nos marca como comarca, ¿de acuerdo? Sí, porque al final esa destrucción no fue solamente en Pozoblanco, sino en toda nuestra comarca, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que nosotros a nivel patrimonial nos quedamos con edificios y a la postre con una serie de imágenes que vienen a sustituir antiguas, en el caso de que se sustituyan, ¿vale? Y pues que para nada al final responden a la calidad artística de las primeras, cuando la había. Había otros casos que no la había. Y en ese sentido, también la pérdida de una serie de rituales, una serie de costumbres, una serie de tradiciones que van a hacer mella, por supuesto, en cómo vivimos hoy las cosas que vivimos, ¿no? Es lo que decimos siempre de que sin historia no somos nada. Otro factor que yo creo que influye a la larga es que esta tierra siempre ha sido escasa en recursos, ¿de acuerdo? Lo que nos ha llevado a darle importancia a otros factores. Eso, ojo, no ha conllevado a que tengamos muestras patrimoniales de primer nivel, tanto en lo artístico, en lo arquitectónico, véase el caso de nuestras Dolorosas de antes de 1936, que es lo que estoy diciendo, teníamos aquí en Pozoblanco una Dolorosa de Montes de Oca, que en el ámbito artístico estamos hablando de un escultor barroco de primer nivel, y eso estaba aquí en Pozoblanco, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros tantos ejemplos, tenemos el castillo de Belalcázar, tenemos la iglesia parroquial de Pedroche, tenemos infinidad de cosas que son de suma importancia.
Sí, que al final a veces a lo mejor hablamos un poco de aislamiento, como de que los Pedroches ha estado un poco aislado de los demás, de otras corrientes, influencias y tal, y vemos que no ha sido así a lo largo de la historia. Para porque, nada. Eso, llegó una escultura de Montes de Oca, por ejemplo, aquí, como la antigua Virgen de los Dolores, que es el caso más relevante, ¿no? Sobre todo porque otros casos no se conocen al no existir fotografías o demás de las imágenes. Pero claro que ha estado la comarca al nivel de otras comarcas, de otros pueblos y con un gran esplendor artístico. Es decir, que ni más ni menos que otras comarcas de la provincia de Córdoba o de otras latitudes. Pero claro, evidentemente esa destrucción en 1936 pues, ha hecho mucha mella Así y a es. lo mejor después de esa fecha pues no se ha vuelto a lo mejor a recurrir a lo grande, o sí en ciertos casos. Claro. Porque, claro, también es para analizar según el caso particular. También por un factor de las circunstancias sociales que se vivieron después de 1939 al término de la Guerra Civil. Claro, o también el caso de cada hermandad, De cada pueblo, Claro. en fin, ¿vale? Eso por un lado, eso nos marca. Luego, otro factor que yo creo que también nos marca mucho es el siglo XX y ya, digamos, la globalización primera de una serie de estándares procedentes de Sevilla que llegan hasta nosotros y claro, nosotros precisamente por no comprender el mensaje al completo, porque ni siquiera desde Sevilla venía comprendido al completo, ¿vale? Nos quedamos con una serie de cuestiones estéticas, pero no sabemos profundizar ni darle el sentido total que requieren ese tipo de cosas. Con lo cual nos quedamos vacíos. Claro, sí, que al final a lo mejor hemos introducido una serie de formas, de elementos, en todos los ámbitos, no solamente a lo mejor en el estético, sino en muchos ámbitos. Fundamentalmente en el estético. Fundamentalmente que es en el lo que- estético. Con lo que nosotros a lo mejor nos podíamos comparar, como decía al principio, ¿no? Sí, Con la estética tenemos pasos de palio, tenemos pasos de tallados, tenemos... Pero pero claro, a lo mejor en otra serie de cosas, pues nos ha faltado la comprensión de esas cuestiones, o Del solamente total, hemos cogido de Sevilla efectivamente. ciertas cosas y otras. Pero a lo mejor claro, no también sería lo que como se ha la de vendido, Sevilla, perdóname, sino- también lo que se ha vendido a través de la televisión, ¿vale? Exactamente, a ver, ya también, si antes comentábamos que las redes sociales a día de hoy son importantes, pues claro, retrotrayéndonos en el tiempo, pues la televisión, Efectivamente. periódicos y otras series de Factores fuentes. también influyen, por supuesto, como decía antes, factores económicos, ¿de acuerdo? En el desarrollo de nuestras propias hermandades, en nuestros pueblos, ¿vale? Eso por otro lado. Dime. No, que a la hora de coger esas referencias de Sevilla, como habéis nombrado, también hay que saber adaptarla a nuestra esencia, ¿no? En cierto Claro, modo. Claro, a ver, es cierto que a lo mejor en ese sentido Pozo Blanco o el Valle de los Pedroches no tenía, a lo mejor previamente, una esencia. Vamos a ver, no quiero decir que no tuviera esencia, que tenía esencia como cualquier Por lugar supuesto. tiene la suya. Pero quiero decir que a lo mejor en el terreno cofrade o procesional no tenía a lo mejor tampoco nada especialmente particular. Quiero decir, las imágenes salían en peana, que salían en peana, En en el andas Valle de los profesionales. Pedroches, y salían en todas partes en peana, ¿no? Claro. En otros lugares podemos seguirlo viendo a día de hoy. Tampoco eran unas peanas a lo mejor muy elaboradas, muy artísticas, eran procesiones más bien sencillas. Vale. O sea que tenía sus peculiaridades, pero Era lo claro, que decíamos tampoco antes, por a lo ejemplo, mejor. claro, no había un gran trono procesional, pero encima de esa peana poco elaborada iba una dolorosa de Montes de Oca con un terno que Claro, atribuimos con a unos Teresa del bordados Castillo. A lo mejor Claro. extraordinario. A ver, pues ese tipo de cosas son las que, digamos, nos faltan a partir de 1939. Claro, sí, Vale, por- al 39. sí, porque Vamos además a ir avanzando. partimos de Acaba, ahí un acaba. poco, sí, de ese tema de que, claro, la esencia que pudiera haber en Pozo Blanco y esa idiosincrasia hasta 1936, claro, al destruirse, después generamos otro tipo de idiosincrasia después de guerra, precisamente a raíz de esa destrucción, y claro, cuando ya llegan esas influencias externas de Sevilla, tenemos un poco una mezcla de lo que había antes de guerra, lo que hemos tenido después, y claro, no tenemos a lo mejor una identidad muy marcada, ni tenemos el foco a lo mejor muy
muy puestos en esa identidad y claro, asumimos esa influencia y ya de ahí deriva pues lo que es el hoy, ¿no? En el que a lo mejor deberíamos de ver todo esto para construir a lo mejor a partir de ahora una personalidad que contemple todo esto. Un edificio con unos buenos cimientos. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues ahora quiero hacer una pregunta un poquito más comprometida. Y bueno, me gustaría saber vuestro punto de vista en esto, ¿vale? A ver, ¿en qué berenjenal nos mete, Emilio Ángel? ¿Cómo consideráis que se percibe el mundo cofrade en la comarca de Los Pedroches? Y vosotros, como cofrades, ¿cómo os sentís en esta ubicación geográfica que es la de nuestra comarca? Voy a empezar por la segunda, si te parece. Perfecto. Emilio Ángel. Yo, como cofrade, siento que vivimos en una tierra extraordinaria con un partido total y que podríamos dar muchísimo de sí y no estamos dando la talla. Esa es la sensación que a mí me da. Ojo, no con ello estoy diciendo que esto sea lo peor del mundo, ni para nada. Lo que sí estoy diciendo, y asumo mis palabras perfectamente, es que en el Valle de los Pedroches tenemos unos grandísimos relatos, ¿vale?, que contar, y una enorme cantidad de patrimonio que no sabemos explotar. Lo que quiero decir en este sentido es que el mundo cofrade en el Valle de los Pedroches no se percibe a sí mismo como tal. Es decir, no tenemos a lo mejor esa conciencia de mundo cofrade, de contexto, de esa unión, de todo lo que tenemos que vender como cofradía, como Juan Cruz ha dicho anteriormente, que no sabemos a lo mejor vendernos, no sabemos eso, y sobre todo que no tenemos esa noción de nosotros mismos, de ese mundo que formamos y de ese ámbito que somos, ¿no? Y luego después un poco de cómo nos sentimos en esta ubicación geográfica, ¿no? Yo es cierto que lo que sí que diría es que el mundo cofrade en Pozo Blanco y en el Valle de los Pedroches en general, podemos decir que se ha quedado un poco atrás, un poco que ha habido un retroceso, en ocasiones ha habido un retroceso, en ocasiones ha habido un estancamiento, y es cierto que hace falta impulso, las cofradías necesitan un poco un impulso, porque es verdad que hubo épocas anteriores más espléndidas, patrimonialmente hablando, participativamente, y podemos decir que muchas cosas fueron épocas más espléndidas y que fueron mejores tiempos. Y hoy día, pues es verdad que hay hermandades que sí que avanzan, progresan, otras que están estancadas, no evolucionan, y otras que incluso han llegado a retroceder. Entonces es cierto que hay que plantearse eso muy seriamente, hay que darle un impulso a esas hermandades que a lo mejor necesiten ese avance, y hay que ponerse un poco al nivel del mundo cofrade actual del siglo XXI, que también puede haber quien diga: no, es que nuestra identidad es así, es que nuestra forma de ser es así, es que esta cofradía ha sido siempre así, es que lo de toda la vida, y ya sabemos que lo de toda la vida no es lo de lo que tú has visto, lo que esta persona toda la vida ha hecho en la hermandad, pero toda su vida, pero eso no es toda la vida. Entonces hay que ponerse un poco al día y hay que actualizarse y hay que, en fin. Vale. Bueno, tú has comentado que tu sensación es como frustrante, ¿no? Tienes una sensación frustrada aquí en esta zona, ¿no? Y tú has hablado también de como que existe un retroceso, ¿no? Y que habría que actualizarse en cierto modo. Os quiero hacer la pregunta de cómo creéis que podríamos, en cierto modo, ser un poco más cofrades, ¿vale? ¿Qué medidas consideráis que deberíamos de tomar? Yo de hecho lo decía antes cuando hablaba de un poco un sentimiento de frustración, ¿no? Claro, es que ¿por qué viene este sentimiento y por qué creo que no somos lo suficientemente cofrades? Sencillamente, y soy muy escueto, porque no conocemos el funcionamiento de las cofradías, porque no conocemos nuestras cofradías, y porque creo que no mostramos el suficiente interés por conocerlas. Sí, yo creo también que va un poco en esa onda. Al final, los dos pilares yo creo que son esa concienciación
y esa formación de la que venimos hablando todo el programa, no sé si estaremos ya siendo incluso un poco pesados ya con la formación, pero es que es cierto que es la base de todo, porque sin saber lo que somos, de dónde venimos, sin trazar hacia dónde vamos y sin estar mentalizados de qué es lo que tenemos entre manos, y antes lo decía yo, el hilo del patrimonio, pero es que es al hilo de todo. No podemos avanzar, no podemos ponernos al día en ese sentido. Y además también otro gran reto a combatir, podríamos decir incluso, es el conformismo, que es un poco eso que yo decía antes, de no es que toda la vida se ha hecho esto así, no es que aquí tenemos esta personalidad, no, estamos conformándonos con lo que tenemos, también fruto a lo mejor de la mediocridad que nos impide avanzar, que impide a las cofradías avanzar. Y claro, al final cuando las personas mediocres están en una hermandad y no se quieren abrir a esas influencias o a ese avance, al final tenemos un conformismo muy estático, nos quedamos como estamos, esto es lo que somos, y al final... Por supuesto, no todo el mundo es así. No todo el mundo es así. Hay gente de todas y hay gente que conoce perfectamente las realidades en las que se mueve, sus límites, sus problemas, eso no lo hemos dicho. Un cofrade también tiene que ser muy consciente de sus problemas para solucionarlos. Sí, pero hay lo mismo que hay casos malos, hay casos buenos, porque hay cofradías que evidentemente pues tienen su hoja de ruta, tienen su camino formado, saben a dónde van y evidentemente vale, van bien. Una pregunta, ¿consideráis que Pozo Blanco es más cofrade o espectador en la forma de vivir todo esto? ¿Cofrade o espectador? Explícate. Pues como estamos hablando ahora de lo que es ser cofrade, todo lo que conlleva ser cofrade, la formación... O sea, que si lo vive más desde dentro o desde fuera. Exactamente. Hombre, yo creo que no insultamos a nadie si decimos que es más espectador. Lo ve desde fuera el mundo cofrade, no es partícipe. Hay gente que en su sector, hay mucha gente que es músico, hay mucha gente que es costalero, hay mucha gente que, en fin, que está en juntas de gobierno, que practica la caridad a través de las cofradías, pero por norma general yo creo que hay una mirada mucho más desde fuera. A ver, yo diría del que mundo también, cofrade. También, básicamente, una cuestión más que de estadística, ¿no? En el sentido de que toda la gente que a lo mejor puede llegar a participar en Pozo Blanco, en una procesión de gloria, o una estación de penitencia, en cualquier cosa con las cofradías, comparada con la gente que simplemente lo ve y no participa de nada, pues entiendo que será más alto a lo mejor el porcentaje de personas que no participan. De todas formas, no es solamente una cosa local de aquí, quiero decir, en general creo que es un fenómeno extrapolable a otras latitudes también, ¿no? Un poco. Yo, lo digo fundamentalmente porque en el día a día, pues tú dialogas con la gente, la conoces, ves hasta qué punto están implicados con unos temas u otros, y yo percibo que, ojo, no es malo tampoco, es un punto de partida, ¿vale? Pero hay gente que hace preguntas que a un cofrade, pues a lo mejor como yo, pues le escandalizan un poco. Sí, que y es cierto que... te preocupa un poco el nivel, ¿no? Sí, sí. Tenemos que asumir que a lo mejor tenemos que saber más cosas de las que sabemos. Y que es un punto de partida, punto. Ya está. Sí. Bien, pues después de todas estas reflexiones tan sinceras que hemos puesto sobre la mesa en el programa de hoy... Hoy, Emilio Ángel, te quejarás que hemos puesto toda la carne en el asador. Desde luego. Considero que hemos conseguido algo realmente valioso, como es mirarnos a nosotros mismos con honestidad y también con espíritu crítico, que al final es la única forma que tenemos para crecer dentro de este mundo cofrade. Hemos hablado de identidad, de compromiso, de patrimonio, de implicación, y lo más interesante es que todas estas preguntas seguirán siempre abiertas y vivas, y como no podía ser de otra manera, también las trataremos a lo largo de nuestro programa. Así que si os parece vamos a ir poniendo el broche final a este encuentro, un programa que nace precisamente para eso, para pensar, dialogar, compartir y sobre todo para seguir construyendo entre todos una manera de vivir nuestra cofradía mejor. Bueno, Emilio Ángel, a mí me va a perdonar antes de que acabe, pero como director que soy de este programa, había pensado en introducir una pequeña sección final, ¿vale? De nuestro programa,
que va a ser dar una pista de el programa siguiente. Perfecto, pues adelante. Entonces, el programa siguiente vamos a tener la novedad de presentar a otro colaborador que va a participar en esta mesa y que consideramos muy interesante por su visión de las cosas. Vendrá. Pero bueno, ¿cómo podríamos definir el siguiente programa, vosotros que conocéis el tema? O sea, si tuvierais que definirlo con una palabra, ¿qué palabra le pondríais? Es que es complicado, ¿eh? Yo diría Es que- instructivo. No sé vosotros qué opináis. Yo, como estuvimos pensando Sí. en la formación, formativo, pero que para es lo mismo. Bueno, pues, decir lo mismo. pues ahí dejamos mi mini sección. Ya está. Bueno, pues para ir cerrando y después de este intenso debate, me gustaría cerrar con la misma pregunta que empecé hoy el programa. Que quiero que me respondáis después de haber tenido este intensísimo debate. Para vosotros, Juan Cruz, Diego, Juan Cruz, ¿qué significa, qué es ser cofrade? Yo me quedo con lo que decía al principio, de que ser cofrade indudablemente es ser católico, ha de vivirse como una vocación o como un carisma, que es una forma de vida, como apuntaba Diego, y que requiere de curiosidad y formación. Sí, y yo diría también que ser cofrade es mi vida, es mi manera de vivir, es mi manera de ver el mundo y es mi manera de vivir también la fe. Y al final es Nuestra una cosmovisión. cosa que nos llena la vida, que nos da satisfacciones y desilusiones como todo, pero es nuestro ámbito, nuestra parcela de esto y no sé. Yo diría que es todo para mí lo que es el ser cofrade. Y para las personas que son cofrades, pues igualmente, ¿no? Es una cosa que llena nuestra vida. Vale, y ahora sí, llegamos al final de este primer programa. Y deseo concluir agradeciendo a nuestros primeros colaboradores, su participación y a vosotros que habéis participado desde el otro lado de la pantalla. Ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros este estreno, en el que hemos querido sentar las bases de lo que será este espacio. Vuelvo a repetir, un lugar para conversar y sobre todo para aprender y mirar desde otro punto de vista el mundo cofrade. Con profundidad, con calma y sobre todo desde la cercanía que nos dan nuestras raíces. Estoy seguro de que quienes nos han visto hoy han podido hacerse una idea muy completa de quiénes somos y quizá hasta de lo que está por venir de nuestra mano. Por último, a todos los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta retransmisión. Nos vemos en la próxima entrega. Ya verán cómo este solamente ha sido el inicio de todo. Un camino que poco a poco iremos recorriendo con temas mucho más concretos. No sé si más profundos, pero sobre todo más nuestros. Pero siempre con una buena tertulia en la que compartir o diferir puntos de vista. Siendo este y no otro el propósito de esta mesa y de este programa. Nos vemos muy pronto en este espacio donde seguiremos construyendo, preguntando y descubriendo juntos. Hasta entonces, sean felices y recuerden que la historia nos enseñe y la pasión nos acompañe. Muchas gracias.